Buenos días, buenos días. Nos encontramos con el licenciado Edilberto Borjas Guzmán, toda una institución en el mundo académico, artístico de Honduras, para la revista literaria y cultural Ágora. Licenciado Edilberto Borjas, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y con el placer de tener este conversatorio, al cual a través de su revista pues haremos una serie expresaremos una serie de ideas sobre lo que usted quiera saber de mi persona. Sí. De hecho, uno de los objetivos de la revista pues literaria y cultural Ágora, uno de los objetivos es acercar a nuestros lectores, televidentes, a conocer a las personas que generan pensamiento a través de la academia, desarrollo del país. Edilberto, usted nació en San Juan de Flores. Hacer una explicación. Si el tiempo lo amerita, sí. Es que Cantarranas ha tenido tres nombres. De hecho, cuando fue fundada aproximadamente en el año 1600, los españoles, ya existiendo una población lenca en ese territorio, llegaron los españoles con los motivos que ya conocemos, era el de la búsqueda del mineral, del oro que se encuentra en San Juancito, que era territorio de Cantarrana. Entonces ellos le bautizaron a este sector, a este espacio del que ahora es Cantarrana, como el nombre de Vía de San Juan de Cantarrana. Con el tiempo, un obispo que llegó a la zona le cambió el nombre, le quitó Cantarrana y se llamó San Juan de Flores. Así estuvo bastante tiempo, o sea, yo nací cuando Cantarrana se llamaba San Juan de Flores, pero en el 2011 el alcalde de ese tiempo, atendiendo una petición de la comunidad para que solicitara al Congreso que se nos devolviera el nombre original, el Congreso aprobó la petición y de nuevo oficialmente se llama, el pueblo recibe ese nombre, Cantarrana, solo Cantarrana. Solo Cantarrana. Solo Cantarrana. Okay. Entonces ha recibido tres nombres, me dice. Sí, en primer lugar, en 1600, Vía de San Juan de Cantarrana. San Juan de Cantarrana. Luego San Juan de Flores. Y a petición de la comunidad en el 2011 se pasó a llamar Cantarranas. Sí. Edilberto, sí. ¿De dónde viene lo de Cantarranas? Pues precisamente el nombre es San Juan de Cantarrana. Yo creo que esa zona ya tenía un nombre lenca, creo. Porque así como Cantarrana uno dice Cantarrana. ¿Será que cantan a rana o que hay muchas ranas o cómo es? No. Los españoles que trasladaron esa costumbre también a nosotros porque yo he visto que varios lugares se llaman, por ejemplo, Choluteca, pero existen otros lugares, otros espacios que se llama Nueva Choluteca, o sea, sí. Las personas que eran originarios de Choluteca, por ejemplo, y emigraron a otro lugar que no estaba habitado, sino que ellos lo habitaron, le pusieron Nueva Choluteca. Es el mismo caso de Cantarrana, que los que llegaron supuestamente, y está documentado, supuestamente los primeros pobladores, los que fundaron San Juan de Cantarrana, eran de un pueblo de España que se llama Cantarrana, que existe. Entonces, llegaron al lugar, fundaron el pueblo y le pusieron San Juan de Cantarrana.
El patrono de en ese tiempo era San Juan, como decía. De hecho, había una imagen que el rey de España había, debido a como regalo por las grandes cantidades de mineral de oro que llegaba de la mina de San Juancito, pues regaló esa imagen que es de San Juan, de San Juan Bautista. Edilberto, su primaria y su secundaria la hizo ahí en Cantarranas. La primaria. Ajá. Yo salí en una generación en donde los que éramos hijos de campesinos sacábamos la primaria, pero hasta allí llegaba la formación escolar por los escasos recursos económicos que había. Solo los hijos de los ricos eran los que tenían la oportunidad de venir a Tegucigalpa a continuar sus estudios, ¿no? Así que yo lo considero, bueno, analizando la situación de ese tiempo en el cual yo salí de la primaria, tenía 12 años y no tenía ninguna posibilidad de venir a estudiar a Tegucigalpa, continuar mis estudios, porque mi papá, mi mamá, mi familia no tenía la posibilidad de enviarme, pagar el hospedaje y pagar la alimentación, ¿verdad? Eso era, por decir, imposible, que se diera ese caso. Y se dio un hecho muy agradable, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta contarlo, porque para darle el mérito a la persona que en determinado momento marcó ese hecho, cambió el rumbo de mi destino, por decir así, y es la hermana, una tía. Ella era, a pesar de que había nacido en una aldea, tenía unos alcances y unas visiones muy altruistas. Ella quería que sus hijos, después de sacar la escuela primaria, siguieran estudiando. Y pese a todo, venciendo todos los obstáculos posibles que existían, ella se vino a Tegucigalpa, aún en contra de la opinión del esposo, que decía que no, que a qué iba a venir a Tegucigalpa, que había que quedarse allá en el pueblo, que sus hijos deberían continuar trabajando la agricultura. En este caso, pues, había cierta posibilidad de hacer eso, ¿va? Pero por el recurso de la tierra que poseía mi tía, por la familia, pero ella quería que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Esa idea, ese alcance, esa iniciativa que tuvo mi tía, me alcanzó a mí. Me alcanzó porque una vez que ella se vino para acá, ya había la posibilidad de tener un lugar en donde estar y un lugar en donde se me diera la alimentación. Sí. Así que yo siempre destaco ese hecho, porque si no se hubiera dado esa situación, yo estaría en Cantarranas, que no es malo, cultivando maíz, frijoles y todo lo que se da en el pueblo, porque no tenía las posibilidades económicas para que se pudiera dar esa situación. Y Honduras hubiera perdido un académico, un generador de pensamiento que ha formado a muchos hondureños a través de las aulas universitarias y de colegios, ¿no? Sí. Yo se puede decir que la educación también fue muy importante, ¿verdad? No sé si mis condiciones biológicas, no sé, el ADN
pero eso que tenía mi cuerpo, esa inclinación. sí, pero sobre todo yo observo y me traslado a ese tiempo en el cual yo salí de la primaria, ¿va? Y el tiempo en que a mí me tocó vivir la infancia, en un lugar donde no había biblioteca, en un lugar en donde la única forma de alcanzar estadios de superación académica era tener recursos económicos, que yo no los tenía, ¿va? Entonces, yo observaba a mis compañeros muy inteligentes, mis compañeros de la escuela primaria, yo los observaba y muchos se perdieron, o sea, porque su familia no les dio la oportunidad de realizarse, ¿verdad? Y se quedaron en el pueblo. Yo puedo decir que soy como el número 3 de mi generación de egresados de la escuela primaria que logró alcanzar, porque ese desarrollo académico, ¿verdad? Y los otros dos eran uno hijo de un dueño de una pulpería y el otro era hijo de una profesora, ¿verdad? Yo era hijo de unos campesinos, ¿verdad? Y que le digo, mi mamá también había que mencionarla porque ella me indujo a un hecho muy, muy especial que fue abriendo en mi forma de ser, en mi pensamiento, sobre todo, unos alcances. En el pueblo había una señora, una profesora, ella daba clases particulares, ella atendió era profesora particular de los hijos de Callejas, porque los Callejas tenían tierras en Cantarrana. Pues esta profesora era la profesora particular de ellos y tenía una biblioteca muy pequeña. Y mi mamá, siempre con esa visión de campesino, que también con ciertos alcances, desde que yo empecé a leer, después de que saqué el primer grado, me dice, para que sigas fomentando y enriqueciendo tu lectura, anda donde la profesora Coquita, ella se llamaba Carlota, pero todo el mundo le decía Coquita, que te preste libros. Y ese hecho, sobre todo por eso yo le doy muy importancia a la lectura. Los profesores, los que somos docentes, debemos fomentar en todo momento y en temprana edad a los niños, a los jóvenes, para que adquieran ese hábito de la lectura. Ese hábito que fue naciendo en mí con las primeras lecturas, después de que salí del primer grado y empecé a leer, leí Peregrinaje de Argentina Díaz Lozano, leí Blanco Almedo de Lucila Gamero y otros libros de la profesora Coquita tenía en su casa. Ese hecho, el hecho de ir a leer a su casa, y fue abriendo un universo, un campo pero grandioso en mí, porque a través de la lectura de Peregrinaje, porque el personaje principal ahí es una maestra que recorre casi todo el país, ¿verdad? Entonces fue desarrollando en mí una imaginación asombrosa que me sirvió después para esa imaginación, para crear historias, espacios, lugares en la literatura que yo he hecho, ¿no? Sí. Edilberto, luego usted se traslada acá a Tegucigalpa, bueno, ya lo mencionó, estudió la secundaria aquí en Tegucigalpa, la secundaria. Sí, cuando yo llegué acá, tenía ¿En qué colegio, Edilberto? Pues, en primer lugar, se había destinado que yo iba a estudiar en la Escuela Normal de Varones Pedro Nufio, pero cuando me vinieron a matricular
ya la matrícula ya se había cerrado, ya no había espacio para más, y me matricularon en el Instituto Central. Allí hice mi primer curso y como en la escuela normal se estudiaba con beca, pues a mí me saqué buenas notas en el primer curso y me matricularon en la escuela normal mixta, en la escuela normal de varones Pedro Núcleo, así se llamaba, y me hice profesor de educación primaria. Sí. Y luego continué estudiando en lo que actualmente es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que en ese tiempo donde yo estudié era Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Ahí estudió letras. Ahí estudié letras. Pero no egresó, ¿o sí egresó de...? ¿Cómo no? Sí, me gradué de profesor de educación media en letras. En letras, ajá. Siguiendo con ese destino fantástico, por decir así, yo recuerdo, y siempre voy a recordar al director del colegio, que al día siguiente de habernos graduado, nos dijeron que fuéramos a traer el acta de graduación. Y yo al día siguiente, después de haberme graduado, fui al colegio, me dieron el documento y me senté en una de las bancas que había en el colegio. Llegó, sí, no, en la normal. En la normal de varones. En la normal de varones. Y recuerdo que el director se acercó a la par mía y me dice: hola colega, ¿qué tal? ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues yo le dije, bueno, buscar trabajo. Para eso me gradué y voy a buscar. Y recuerdo que me dice: no, vos, tu futuro es otro. Tenés que, estás joven, vos te destacaste aquí por ser un estudiante promotor de la cultura, porque yo me dedicaba en el colegio a realizar los actos cívicos, les ayudaba a los profesores a organizar los actos culturales del colegio. Entonces me orientó y me dice: anda a la escuela superior, que te den información para que estudies letras. Yo no entendía el significado de lo que me estaba diciendo cuando mencionó letras. Yo pensé que me estaba diciendo que iba a estudiar Derecho. Entendí eso. Entonces le dije: no me gusta esa carrera. No, me dice, letras se refiere a que vos, que ganaste un concurso aquí de cuento, podás seguirte realizando y tener más conocimientos en la literatura. Y me orientó, y inmediatamente después de la plática que yo tuve, me fui para la escuela superior, me inscribí y después, a los 3 años de estudiar allí, me gradué de profesor de educación media en letras. En letras, ajá. Porque en mis apuntes también tengo que estudió en la Universidad Pedagógica de Bogotá, Colombia. Sí, es que por ahí va la historia. Va. Sí. Yo, una vez que me gradué de profesor de media en letras, bueno, aquí tuve la suerte de ganar el concurso que se dio una vez graduado y obtuve una plaza en el Instituto Higuera. La mayoría de los que nos graduamos en ese año en la escuela superior, casi todos entramos a trabajar al Instituto Higuera, que era un colegio nuevo porque se acababa de eliminar la normal de señorita, que se formó se formó la escuela normal mixta, que fue con los estudiantes de la normal de varones y los estudiantes de la escuela normal de señoritas. Y ese espacio que dejaba la escuela normal de señoritas
dejó el espacio del colegio y el espacio para que se formara una nueva institución. Y así nació, en 1974 nació El Higuera. El Higuera. Ahí comencé a formarme. Pero yo quería seguir, no quería quedarme con esa formación. Yo añoraba más. Yo añoraba en ese tiempo entre mis ambiciones personales y de desarrollo académico era continuar con el estudio de letras, que era algo que no se podía aquí en Honduras porque no existía en la universidad una carrera de letras. Entonces empecé a escribir notas a 4 universidades nacionales de 4 países de América: Panamá, Costa Rica, México y Colombia. Escribía esas notas con las calificaciones que había obtenido en la escuela superior y envié una solicitud a cada una de esas universidades para ver si me aceptaban como estudiante de esas universidades. Esperé 2 años una respuesta y paralelamente a esa acción que hice, yo participé en un concurso para monitores que tenía una especie de plazas que tenía la universidad en cada una de las carreras del CUEC. Todos los profesores tenían sus monitores que les servían como auxiliares. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Honduras. Estamos hablando de la universidad. Y yo gané una plaza de monitor, de auxiliar de uno de los profesores. En este caso fui auxiliar del profesor Julio Escoto. Ah, Julio Escoto. Sí, él daba clases de español y yo era el asistente de él en la revisión de las tareas, en las actividades que se nos asignaban a nosotros. Bueno, eso también me permitió, porque yo ya quería ser profesor de la universidad. Y como le dije, a los 2 años recibí la respuesta de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se me decía que habían analizado mi documentación y me aceptaban como estudiante de esa universidad. Cuando recibí la nota solo tenía 10 días para ir a hacer todos los trámites de la matrícula, porque si no perdía la oportunidad. Y hice todo lo posible para hacer todos los trámites necesarios y me fui. Y es por eso que me gradué de profesor de educación superior, ya con el título que adquirí en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, y me gradué de licenciado en Lengua y Literatura. Ajá. Lingüística y Literatura. Ajá. ¿Cuántos años estuvo allá? 3 años. Sí. 3 años. En Colombia, 3 años. ¿Y fue con beca o usted? No. Cuando me fui con los recursos que yo tenía. O sea, era, como estaba trabajando en el Higuera, yo solicité una licencia y tuve la gracia, que me ayudara, que la directora del colegio me recomendó y me pudieron dar en el ministerio
de educación. Sí, el sueldo. Ya, ajá. El sueldo, o sea, era la licencia con sueldo. Con sueldo, con derecho a sueldo. Con derecho a sueldo. Eso me permitió, por ejemplo, a poder sostenerme allá en Colombia. Pero eso, en el primer periodo que yo estudié en la universidad, sucedió algo que existía o que existe todavía en esa universidad, que a los estudiantes que tienen un promedio de excelencia les dan beca. La beca consiste en que bueno, uno no paga la matrícula y que le dan la alimentación gratis desde el desayuno, almuerzo y la cena. Entonces, ya en el segundo periodo yo obtuve ese beneficio que me daba la universidad, y yo desayunaba, almorzaba y cenaba en la universidad. Entonces eso me facilitó bastante la estadía allá. Y el hospedaje, Edilberto, porque hay muchas universidades públicas en otros países que tienen sus hospedajes dentro de las universidades. Sí. En este caso en Bogotá, ¿fue así o no? No. Ajá. Con otros estudiantes y paisanos además, que nos reunimos y pagábamos un apartamento y nos distribuíamos los gastos. Eso del apartamento nos resultaba cómodo. Sí, se distribuían los gastos. Claro. Sí. Edilberto, entonces, y luego usted llega a ser catedrático universitario de la Autónoma. Sí, ya con ese grado académico y con el grado que exigía la universidad en ese tiempo para dar clases en la universidad, la licenciatura. Yo llegué a la universidad y entré a formar parte del personal del Departamento de Letras de la universidad, y eso pues me permitió seguir realizándome como docente universitario y continuarme. Mi idea era trabajar unos años aquí y seguir en el Instituto Caro y Cuervo, que es una institución de las de más alto grado académico en Colombia, de estudios lingüísticos. Ya tenía mi aceptación, pero bueno, no todo puede ser perfecto en la vida, ¿verdad? Por un hecho familiar, y que no me arrepiento haber tomado esa decisión, haber desechado, haber sacado el doctorado en el Instituto Caro y Cuervo, porque decidí dedicarle mi tiempo a asistir a mi mamá, que se le detectó una enfermedad en donde cuando a mí me dijeron, solo tenía como oportunidad de vida de 2 años. Yo decidí entonces desechar la idea de continuar en mis estudios y quedarme trabajando siempre en la universidad, para asistir y algo que me agrada es que, a diferencia de lo que había dicho el médico de los 2 años de vida, que solo ella duró 8 años más. Entonces eso es como un premio para esa decisión y ese amor que yo le dedicaba a ella. Pero claro, yo no me quedé en ese
en ese aspecto, porque la universidad creó la maestría en literatura centroamericana y yo soy uno de los egresados de la primera generación de la maestría en literatura centroamericana que la universidad creó. Edilberto, aparte de esto, de la parte académica y catedrático universitario, usted también ha escrito cuentos sobre todo, ¿no? Sí. Porque novelas no tiene, ¿o sí tiene? El Tulupán de las Flores. Tulupán de las Flores, novela, ¿verdad? Es una novela corta. Ajá, sí. También tiene Huellas de Jaguar. Huellas de Jaguar, sí, es una serie de relatos de ficción, pero basados en la vida de Francisco Morazán. Ajá, sí. Y también usted... Y escribí Tiradores de Pájaros, que es una recopilación de relatos que fueron premiados en el transcurso de mi vida estudiantil, ¿verdad? O sea, yo como me inicié en la escuela superior, allí gané varios premios de literatura, de cuentos, otros que gané en Colombia, y armé el libro Tiradores de Pájaros con todos los cuentos que de alguna, y agregué otros, ¿no? Y de esa forma nació Tiradores de Pájaros, que la primera edición la publicó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debido a que yo participé en un concurso de la universidad, que creo que ese premio lo ganó mi amigo fallecido ya Roberto Castillo, que ganó era premio único. Ajá. Mi libro quedó en segundo lugar y el jurado le dijo a la universidad que se merecía que la universidad me publicara ese libro, por eso lo he publicado. Edilberto, usted en su larga y productiva trayectoria también ha participado en las artes escénicas. Ha escrito y ha dirigido obras teatrales. ¿De dónde sale esa inclinación hacia las artes escénicas? Bueno, siempre está ligado, ¿no? Yo siempre, desde pequeño, siempre tuve inclinación y gusto por el teatro. Y es que, como le decía, que la lectura a mí me cambió totalmente. Y me desarrolla el pensamiento y varias habilidades que la lectura ha hecho en mi vida. En Cantarranas siempre ha habido como personas como la señora Coquita, había una profesora que le gustaba el teatro y ella hacía montajes de obras, y mi casa estaba a la par de la escuela donde ella ensayaba las obras de teatro. Entonces, cuando ellos llegaban por la noche a ensayar, yo dejaba de jugar de todos los juegos tradicionales que tenían los niños, dejaba de jugar y me iba me escondía para ir a ver los ensayos. Clandestina. De forma clandestina. Me escondía y me iba a ver los ensayos que ella estaba haciendo, porque me gustaba. Yo creo que desde el teatro fue naciendo, el gusto por el teatro nació en esa época. Y ya al llegar acá, llegué ya en la escuela superior. Bueno, estando en la escuela normal, yo monté algunas obras en los actos cívicos y recibí cursos con 5 directores de teatro que tenía el Teatro Manuel Bonilla. Era un proyecto muy ambicioso, que desgraciadamente murió,
Pero me formé con Francisco Salvador, que me dio clases de actuación, con Santiago Tofé, que era el profesor de teatro de la Normal de Señoritas, con Andrés Morri, que era un español que se dedicaba a la publicación de... Él escribía las obras y las montaba. Y esas personas me formaron. Ya estando en la escuela superior, llegué a formar parte del TESPIS, que es el teatro de la Escuela Superior de Profesorado. Y estuve durante los 3 años que estuve estudiando allí, y formé parte del grupo de teatro de la Escuela Superior. Ya, una vez ya trabajando en la escuela, en el Instituto de Hueras, en una de las sesiones yo promoví la idea de que hiciéramos a nivel nacional el primer Festival Nacional de Teatro Estudiantil. Fue aprobado y desde 1974 hasta el 2014 yo dirigí, organicé el Festival Nacional de Teatro Estudiantil. Ya no se hace el festival, ¿verdad? Desgraciadamente no se hace. Muchos me decían y predijeron eso, que una vez que yo me dejara de trabajar en el lugar, se iba a morir el festival, que duró 40 años. Bastante tiempo para el desarrollo de un festival. Una actividad que le dio prestigio al colegio, me sirvió a mí particularmente. ¿Por qué? Porque a mí... Berto, disculpen, lo dirigía, era manejado desde Ligüera y no la Secretaría de Educación como tal. No, Ajá. Era Ligüera. Los encargados de Ligüera. A través del Centro de Español, porque en los colegios funcionan a través de los centros de español, ¿verdad? De cada materia. Sí. Y nosotros, los profesores del Centro de Español de Ligüera, éramos los que nos encargábamos de ese montaje, sí, del Festival Nacional de Teatro Estudiantil. Fue muy importante porque era como el semillero del teatro en Honduras. Muchos de los que actualmente hacen teatro en el país nacieron se les iluminó, se les motivó, se les despertó el interés del teatro a través de la participación escolar, estudiantil que tuvieron en sus colegios por medio del Festival Nacional de Teatro Estudiantil. Edilberto, oportuna la ocasión para preguntarle, usted como una persona pues que ha estado vinculado a la parte académica, educativa del país, ¿en qué condición se encuentra la educación en el país, Edilberto, en estos momentos? Como un todo. Yo creo que ya desde hace tiempo que la educación en el país amerita una reforma que vaya de acuerdo con la realidad del país, ¿no? Porque actualmente hay carreras en donde los estudiantes se gradúan y no existe ninguna acción práctica en donde ellos puedan realizarse. Entonces, es necesario que exista una reforma educativa en cuanto a planes curriculares en la mayoría del sistema educativo del país, que vaya de acuerdo con la realidad, con los avances de la ciencia y la técnica que se está teniendo en el mundo. Pero no estaríamos hablando, Edilberto, de un egresado de un colegio o de una universidad orientado al mercado, ¿no? Como un producto para que pueda convertirse en un obrero o un esclavo de un sistema. Porque pareciera que así ha ido la cosa, pues, sí, y no a una educación integral como ser humano. Sí.
Sí, es que todo debe ir relacionado. El desarrollo económico y social del país debe ir de acuerdo también con ese desarrollo que la educación, a través del sistema educativo que tenemos, debe ir a la par. Porque, por ejemplo, en zonas agrícolas, hablando de Cantarranas, por ejemplo, que es el espacio que está más cerca. Cantarranas es una zona donde hay bastante agricultura. Se cosecha verduras, es una zona en donde hay un ingenio, es una zona cafetalera. Entonces, debería existir un bachillerato en donde se prepare a una escuela agrícola. Una escuela, exactamente, una escuela en donde se le dé los primeros elementos para el desarrollo del desarrollo agrícola de la zona. Entonces, con una escuela, por ejemplo, agrícola, creo que sería interesante, aunque no estuviera a nivel de universidad, pero por lo menos se le daría a los egresados de esta escuela se les aliviaría su desarrollo a través de los conocimientos que ellos obtendrían en otras instituciones ya de grado académico más alto, sí. como los técnicos que tiene el Zamorano, por ejemplo, o los egresados de las otras universidades agrícolas que hay en el país. Usted me preguntó sobre el teatro, ¿va? Y no quiero dejar pasar de alto esto, que a mí el teatro, en unos 40 años que yo organicé el Festival Nacional de Teatro Estudiantil, me sirvió para que, como el Higueras era el colegio anfitrión, yo tenía la obligación de crear cada año, de escribir una obra de teatro diferente a la de los años anteriores. Sí. Eso me permitió, yo escribía obras que existen todavía, que desgraciadamente no las he publicado en un libro, que esa tarea yo estoy como una antología, la tiene pendiente. Exactamente. Y no solo creaciones, sino que también hacía adaptaciones de otros textos literarios, y eso me permitía renovar en cada presentación y cada año las obras de teatro. Entonces sí, tengo obras de teatro escritas, inéditas, que no las he publicado. Eso respecto a la creación literaria, sí. Porque el teatro pues tiene esa modalidad, que hay teatro escrito, hecho literatura, y hay teatro en donde se realizan los montajes de lo que uno debe ver en una sala de teatro. Sí. Edilberto, usted, pues aparte de lo que ya hemos comentado, ha sido pues también un gestor cultural increíble, y que pues esto también ha sido visible, sobre todo en su pueblo Cantarranas, sí. Donde pues usted ha participado activamente y ha convertido junto a su equipo a Cantarranas como llegado a conocer como el pueblo selfie, donde se ha caracterizado por hacer lo que son los murales. Ha hecho encuentros de artistas, no nacionales como internacionales, sí. En Cantarranas. Perfectamente. Y esto, claro, tenemos un grupo cultural de personas voluntarios, es el Consejo Local de Cultura, que hemos sido los que de alguna forma hemos presentado los proyectos culturales a la municipalidad.
Y hay algo que hay que hacer resaltar, ¿verdad? Porque sin ese elemento político, o sea, sin esa voluntad política que las municipalidades tienen, quizá los proyectos presentados por nosotros no se hubieran podido realizar. Digo eso porque sí. Un protagonista fue el alcalde, que en paz descanse, Paquito Gaitán, ¿no? Sí. Con Paco iniciamos el desarrollo de Cantarranas casi al mismo tiempo. Cuando él vino egresado de México, egresado de agrónomo, y yo salí egresado de la pedagógica de Bogotá, veníamos con ideas grandes. Y recuerdo que unimos nuestros entusiasmos y desde ese tiempo, en los 80, los 85, que fueron años bien difíciles en Honduras, empezamos a organizarnos de tal forma de luchar para que nuestro pueblo fuera resurgiendo en el desarrollo cultural, en el desarrollo educativo y en otros ámbitos. Así que cuando Paco llegó a administrar el pueblo, para mí fue una alegría porque ya tenía un aliado en donde yo le podía presentar proyectos y se podían realizar. Y así fue que en esa alianza, en esa unión de personas que aportábamos con nuestras ideas, y el otro sector del lado de la municipalidad, la ayuda para financiar, por ejemplo, los proyectos que nosotros presentábamos. Y así nació los primeros encuentros de muralismo que se realizaron en el país. Nacieron en Cantarranas. Que se ha replicado en otros lugares, ¿no? Que se ha replicado en otros. De hecho, hay constancia de eso porque muchas corporaciones municipales llegaron a Cantarranas a pedirnos información, de que les contáramos cuál era el método, qué habíamos hecho para lograr en corto tiempo un desarrollo social y económico del pueblo, porque con estos eventos culturales Cantarranas revolucionó. Por eso yo le llamo la revolución del arte y la cultura, porque es a través del arte y la cultura que Cantarranas ha tenido en este último tiempo un desarrollo. Un polo turístico. Sí, exactamente. Ya la economía, se puede decir que el segundo rubro de la economía del pueblo es a través de la inversión que el turismo da. Es un turismo constante. Sí. Y eso solo ha sido posible a través de esta revolución cultural y artística que ha habido en el pueblo. Sí. Edilberto, usted evidentemente también ha recibido varios reconocimientos, premios, y es así como que en el 2024 la alcaldía de San Marcos de Ocotepeque, a través de su Juegos Florales, que es una edición que realizan cada año, usted fue objeto de un homenaje en el 2024, el año pasado, en Ocotepeque. Sí, yo le agradezco y he agradecido bastante a esa población de San Marcos de Ocotepeque, que yo viviendo en un lugar tan distante, ellos me honraron con esa de nombrar el 33 edición de los Juegos Florales de San Marcos con mi nombre,
y es algo que viviré, pues, en todos los años que me toca de vivir, y agradecerle a ellos ese gesto. Y más, sobre todo porque es un gesto de reconocimiento nacido del pueblo, no nacido de una recomendación de política, algo así, o de algún lobby que se haya hecho, ¿no? Sino que nace de un reconocimiento del pueblo. Genuino. Sí, exactamente. Sí. Usted viajó hasta Ocotepeque, ¿no? Sí, sí. Tuve que viajar, me tocó viajar casi 12 horas hasta llegar a Ocotepeque. Es que ya Ocotepeque es una zona fronteriza, ¿no? Sí, Ya, claro. Y la experiencia fue gratificante, fue aleccionadora, o sea, yo aprendí bastante. Bueno, siempre sigo aprendiendo, ¿no? Y ese reconocimiento me impulsa para seguir haciendo las cosas que todavía me tocan por hacer claro. En esta vida, pienso que en los 75 años que tengo, estos 25 años yo digo, tomando como promedio los 100, está bien, yo digo claro. Que en estos 25 años que me toca... Mire, el maestro Murillo Selva, todavía anda brincando ahí, dice que tiene mucho para dar todavía, y de hecho estoy vecino suyo, ¿no? De ahí no es de Cantarranas, pero del pueblo minero de San Juancito. Pero él nació aquí en Tegucigalpa. Sí, nació aquí en Tegucigalpa, sí. Pero a quien enviamos un saludo. Claro, y es que fue mi maestro. Murillo Selva. Sí, ¿Le dio clase Murillo Selva a usted? Él creó en ese tiempo la universidad, creo que fue en 1974 también, ¿no? Que la universidad, a través del Departamento de Extensión Universitaria, dio un curso de teatro. Yo formé parte, y uno de los promotores de ese curso fue el maestro Rafael Murillo, y de ahí nació el TEU, Teatro Universitario de la Merced, que tuvo en el tiempo que existió producciones asombrosas como nunca se había podido realizar aquí en el país, ¿verdad? Con creaciones colectivas, obras que nosotros hacíamos como integrantes de ese grupo, y las otras producciones de dramaturgos de América Latina. También ahí en ese grupo yo tuve la oportunidad y la gracia de conocer, por ejemplo, de estar más cerca del maestro Murillo, de aprender de él muchas enseñanzas, porque él tuvo una formación en Colombia, allá realizó muchas obras de teatro, y ese conocimiento lo trajo para acá, lo trasladó, nos lo transmitió, y de esa forma nosotros pudimos aumentar los escasos conocimientos que teníamos sobre teatro. Y sobre todo porque tenía en el elenco del TEU, tenía por ejemplo a Redondo, a Eduardo Bar, a Saúl Toro, a Napoleón Pineda, y otras personas que él formó y que nos ayudó también a amar más el teatro. Edilberto, para ir concluyendo esta conversación, ¿cómo se encuentra el aspecto cultural en el país? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Qué sugerencias puede recomendar Edilberto Borjas? Bueno, ha sido un logro el hecho en esta gestión de la presidenta Xiomara, un logro
que se haya rescatado, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio de los Pueblos, Sí. que es el agregado que tiene ahora el Ministerio en la actualidad, porque antes era y deportes, decían. Lo habían reducido a una dirección, ¿va? Sí. Antes, sí. Había quedado reducido a eso en el gobierno pasado, a una dirección de cultura que en realidad, y siendo sinceros, no tenía ningún fruto para el desarrollo cultural del país, ¿no? Sí. Entonces digo que en esta gestión pues ha habido un logro difícil quizá para la doctora Anarela, organizar de nuevo un ministerio que no existía. Creo que ha habido muchos logros en el campo del arte musical. Hay una orquesta, se fortaleció, por ejemplo, la banda de los Supremos Poderes, que estaba descuidada. Sí. Se fortalecieron los grupos artísticos que tenía el ministerio, que tenía la dirección de cultura, ¿va? Que solo estaban como recibiendo el sueldo, pero ahora tienen una agenda cultural pues bastante amplia. Se ha fortalecido las cajas de la cultura, pero creo que falta muchas cosas por realizar, por lograr que el gremio de todos los artistas en cada una de las áreas nos organicemos más, porque la ayuda a través del ministerio no solo debe ser a través de la danza, de la música, sino que de las otras áreas que ameritan ayuda. Por ejemplo, voy a mencionar el hecho de que sí, por ejemplo, el ministerio ha ayudado para que se hayan realizado los encuentros de escritores morazanistas con el grupo Coquimbo, del cual formamos parte, y ya este año, por ejemplo, va a ser el cuarto encuentro de escritores centroamericanos morazanistas, ¿no? Y se ha realizado con la ayuda que el ministerio ha aportado, ¿no? para que se realice, ¿no? Y se había hablado de Hilberto de una ley encaminada a incentivar y a proteger a los artistas, a los creadores de pensamiento, pero parece ser que no se ha logrado concretar esa ley o esa iniciativa de ley. Sí, yo sé que en otros, no en el gobierno pasado, porque eso en cultura eso estuvo vacío. Sí. Pero con otros ministros de cultura que ha habido, recuerdo que con el ministro Pasquel, el ministro Germán Alan Payet, se hicieron porque de alguna forma nosotros participábamos, nos invitábamos para tratar de hacer, de proponer una iniciativa de ley para que el Congreso, a nivel legislativo, se creara una ley de protección del artista. Desgraciadamente no se ha podido concretar, porque yo creo que nos falta más que nos organicemos los artistas en todas las manifestaciones del arte que existen, ¿no? Somos nosotros los que debemos pues, impulsar y trabajar en eso, porque los otros sectores del país no lo van a hacer. Sí. Pero es necesario que nosotros nos organicemos, sí, para que se pueda dar, se pueda concretar. Exactamente. Sí. Bueno, hemos conversado con el licenciado Edilberto Borjas, hoy 12 de febrero de 2025, a través de la revista literaria y cultural Ágora, un espacio creado pues para dar a conocer el trabajo
que están haciendo nuestros creadores de pensamiento en sus diferentes áreas. Tu palabra final en esta conversación, Edilberto. Primero, que para que este espacio que usted tiene siga fortaleciendo el desarrollo de la información cultural que no ha existido, ¿no? O sea, yo di clase en el área de periodismo como profesor que se me asignaba en el departamento de letras y trabajaba con la clase de español 3 y español 4 en la universidad, y siempre criticaba el hecho de que los egresados de periodismo, cuando yo les consultaba y les preguntaba y qué va a hacer a nivel cultural usted una vez que se haya egresado, yo esperaba escuchar que dijeran que iban a trabajar en cuanto a divulgar toda en el lado de desarrollo cultural del país, formar un periódico, utilizar los medios que usted está utilizando para la divulgación cultural del país. Entonces, en ese sentido, yo admiro esa iniciativa suya, como la revista Ágora, para dar a conocer la labor cultural que de alguna forma hacemos algunas personas en las diversas manifestaciones del arte que nos toca librar y desarrollar. En este caso la literatura, el teatro y otras manifestaciones culturales. Le agradezco el espacio que nos ha dado para tener esta conversación muy amena, que pienso que podría repetirse, ¿no? Para seguir. Por ejemplo, no le hablé sobre mi futura novela, que usted me preguntó, que yo le dije que había escrito una novela corta, pero tengo una novela que todavía ya la terminé, pero me falta publicarla. ¿Tiene fecha de publicación o todavía debe haber retoques? Es que cada vez que... ¿Cómo se llama la novela, Edilberto? ¿Ya tiene nombre? ¿Ya tiene el título? Por lo menos el nombre ya lo tengo. ¿Hay falta la novela? No, es que ya la tengo escrita, ya está escrita. Lo que sucede es que cada vez uno de los recursos que... Bueno, hay que publicar un libro también, la erogación de recursos económicos. Sí, y es que como escritor uno tiene ambiciones, y la ambición de cada uno de nosotros, que creo que la tenemos todos, es que el libro nuevo que salga sea mejor que el anterior, mejor o del mismo nivel de calidad literaria, de calidad artística que tienen los otros, ¿no? Sí. Y en este sentido yo aspiro a que volver desde el mar del cielo, así se llama la novela. Desde el mar del cielo. Volver desde el mar del cielo. ¿Es novela? Novela, sí. Sí. ¿No tiene fecha de publicación? ¿O cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que impide ahorita? Todos los años me propongo eso. Y este año me he propuesto que debo publicar esta novela. Bueno, el año pasado publicó Efraín López Nieto un libro de 3 tomos que venía hablando desde ya hace algún tiempo. Sí. Entonces le comento esto para que usted se anime y no pierda las esperanzas de que va a publicar ese libro. Ojalá. Sí. Bueno, hemos conversado con Edilberto Borras. Muchas gracias, maestro. Bueno, a usted.